En el Salmo 126:6 dice la palabra de Dios: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo las gavillas. En el aire, su emisora amiga. Bienvenidos a su programa Semillas al Aire. Oramos que la siembra de la palabra de Dios resulte en una gran cosecha de frutos espirituales. Con nosotros, Raúl Ferrero. Muchas gracias. Por estos días estamos desarrollando una serie de programas radiales con la temática que yo he titulado Señales del fin de los tiempos. Bueno, hoy vamos a avanzar a la señal número 11 que yo he titulado La nueva mística para acallar la conciencia. Porque en 1 Timoteo 4, del 1 al 3, la Escritura dice que el Espíritu dijo claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe cristiana, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Y en Apocalipsis 9:21 se anuncia que en el tiempo del fin no se arrepentirán de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación. Mis amigos, el tiempo del fin se acerca, ya estamos avanzando en ese sentido. En medio de homicidios, hechicerías y toda forma de perversión sexual, avanza una nueva mística entre la gente para acallar sus conciencias. ¿Sabe? La ley de radiodifusión del año 1980 de la República Argentina, en el artículo 5, la ley número 22.285, decía que la televisión debe dedicarse al afianzamiento de los valores inherentes a la integridad de la familia, la preservación de la tradición histórica del país y los preceptos de la moral cristiana. Bueno, eso fue redactado en 1980. Muchos años después, liberados de la dictadura militar, la televisión producida y emitida desde Buenos Aires está empujando a los argentinos a la más grande de las esclavitudes: el negocio, la trampa y los estragos del pecado. Y lo peor de este drama es que el problema no se limita a una zona aislada, como si fuera una Sodoma, de la cual se puede huir y a cierta distancia estar a salvo, sino que de repente se ha generalizado. Por toda América Latina y Europa hay una ola de destape, distorsión y perversión de todo lo que tenga que ver con el sexo, el matrimonio y la familia, al punto tal que el modelo original del matrimonio, la familia correctamente constituida, ya casi es un nostálgico recuerdo, casi una especie en extinción. Corriendo los límites, derrumbando las vallas, marchan a los tumbos en la carrera de la vida, de pasión en pasión, dañando irreversiblemente lo que antes habían amado. Curiosamente, paralelo a eso, los mismos artistas del desenfreno y la pasión se entregan a místicas filosofías orientales que en realidad sosiegan engañosamente sus conciencias en una hueca espiritualidad egocéntrica. Ahora bien, ¿qué anunciaba la palabra de Dios al respecto? ¿Qué marcan esos anuncios y cómo se están cumpliendo? ¿Qué podemos y debemos hacer? Bueno, fíjese en primer lugar que en el texto que leíamos recién, la Biblia anunciaba para el fin de los tiempos, prohibirán casarse. Mis amigos, quiero comenzar este tema recordándoles que el vínculo matrimonial no corresponde a la evolución de diferentes culturas, como muchos sociólogos, antropólogos y filósofos afirman hoy en día, sino que responde al propósito expreso e inmediato del Creador del hombre y de la mujer. Eso no solo lo leemos en Génesis 2, sino también a través de varios textos de la Biblia. Mis amigos, Dios creó el sexo con cada uno de sus detalles, pero además, como buen creador, en su prospecto, que es su palabra escrita,
estipuló claramente cómo, cuándo y para qué debía ser usado. Y para mayor seguridad, dentro de cada ser humano colocó un extraordinario sensor, al cual llamamos conciencia, que le indica a cada individuo el límite de lo éticamente correcto y le advierte el peligro en situaciones morales riesgosas. El uso del sexo fuera de las especificaciones del Creador se convierte en pecado, algo que llega a ser nocivo y mortal para el alma humana, que además daña su cuerpo y le hace culpable delante de su Creador y de su dueño. Ahora bien, mis amigos, leyendo todo el párrafo de 1 Timoteo 4, del 1 al 6, vemos que la palabra de Dios claramente anunciaba que en el fin de los tiempos muchos se apartarían de la fe, escuchando seducciones satánicas traídas por mentirosos e hipócritas que, con conciencias cauterizadas, pondrían todo tipo de estorbos e impedimentos destructivos sobre el matrimonio. Y además mandarían no comer ciertos alimentos, obviamente en pos de requerimientos místicos y religiosos. La palabra griega que se traduce prohibirán en ese texto, en versículo 3, la palabra implica todo tipo de estorbo, obstáculo, impedimento y negación contra algo. Bueno, en este caso, contra el matrimonio. Mi amigo, siempre han habido místicos y religiosos que asumieron el celibato y siempre han habido desórdenes destructivos contra el matrimonio. Pero al anunciarlo la palabra profética bíblica de manera especial para los postreros tiempos, es obvio que aquellos, es decir, el celibato y que proveerían algunos alimentos, es obvio que esos entonces no han sido el final cumplimiento de lo anunciado. Así es, si el tiempo del fin se acerca, debería haberse instalado ya una ola de estorbo, impedimento, refreno, negación sin igual contra la sagrada institución del matrimonio. Un desatinado esfuerzo demoníaco por destruir a los seres humanos y la obra de Dios en los postreros tiempos, tanto en la sociedad mundial como también en los hogares cristianos. Así es, costosas y extraordinarias producciones cinematográficas, decenas y decenas de canales de televisión a disposición del espectador con solo oprimir un botón, centenares de videos a la vuelta de la esquina o con un clic en Internet, toneladas de revistas cada vez más fáciles de producir y distribuir, redes internacionales de computadoras fijas y móviles, han creado y desarrollado en estos pocos últimos años grandiosos campos de negocios multimillonarios como nunca antes había sucedido en la historia de la humanidad. Ahora, mis amigos, como es lógico, lejos de estar ajeno a estas empresas mundiales, el príncipe de este mundo, el diablo mismo, ha copado las producciones y se ha enseñoreado de los medios para saturar a millones de seres humanos de todas las clases sociales con deseos y conceptos que les empujan a la perdición. Ahora bien, comprendamos, entre el comando de operaciones de Satanás y la audiencia, entre los dos, el diablo ha ubicado a sus ricos y famosos, engañados, mentirosos, refinados hipócritas, que son premiados en el nombre de las artes, quienes han asumido la tarea de inculcar no solo sus desvíos pasionales personales, sino también sus doctrinas destructoras. Ya por 1997, una nota titulaba en el diario Clarín de aquellos días que en aquellos días en la televisión el amor era de a tres. La lectura de dicho artículo y un breve vistazo a las propagandas de los espectáculos citados en él nos hacía llegar a la sencilla y rotunda conclusión de que comedias, novelas, series, paneles de opiniones y debates ya en aquel tiempo habían tomado a la infidelidad, la poligamia, las traiciones, los fraudes, los dramas y las depravaciones pasionales como la temática que más conviene exhibir y desarrollar para elevar los índices de audiencia. Bueno, usted sabrá, y casi está de más decir, que hoy en día superproducciones de novelas y series, programas sobre chismes y escándalos de famosos, comedias humorísticas, etc., en horarios accesibles para niños,
comunican lo apasionante que parece ser el sexo extramatrimonial, comunican lo divertido que parecen ser los enredos de la poligamia, lo deseable que parecen ser las relaciones rápidas y desechables, y observar historias donde el verdadero amor es el de los adúlteros, aparentemente, y el cónyuge legítimo parece ser un villano o un idiota. Así es, mis amigos, desde la década de los años 90, en la pantalla de la televisión, el adulterio se presenta como algo común. Y ya vivir en pareja y la convivencia de los novios es algo normal. El homosexual y la lesbiana no solo han ganado un lugar en el estudio de televisión, sino también la aceptación en la mente de la sociedad. Y en casi todos los programas se muestra una actitud pesimista contra el matrimonio y, incluso en programas infantiles, se incita a los niños, en una edad cada vez más temprana, a experimentar aventuras pasionales y amorosas. Por año nos acostumbramos a las propagandas de Hollywood y a observar la vida del protagonista de turno, quien ya sea renegado, detective, espía, ladrón, cowboy o guardacostas, casi ninguno de ellos tenía una familia correctamente constituida y casi todos ellos disfrutaban en alguna ocasión de alguna excitante experiencia amorosa. Y en estos últimos años, en las películas más premiadas, en diferentes rubros y distinciones, es notable cómo se ha acrecentado el desorden familiar, el contenido erótico y la incursión que los cineastas le han otorgado al travestismo y al homosexualismo. Ahora bien, considerando un poco lo que abiertamente sucede en nuestro mundo, es casi por demás hablar del nocivo impacto sobre la sociedad que producen el material condicionado, la pornografía, o sin ir muy lejos, lo que la televisión emite en horarios nocturnos, aunque la gente se haya acostumbrado cada vez más a todo eso, ya casi lo considere como normal y hasta se sorprenda. Repito, la gente se sorprende cuando alguien lo cuestiona. Ellos lo consideran material para adultos, cuando en realidad es material para adúlteros. Estoy convencido, mis amigos, de que es muy sencillo reconocer que el mundo ha cambiado en estos últimos años. También creo no equivocarme al pensar que ninguna otra generación en la historia humana ha sido más seducida y empujada al pecado sexual que la presente, aún dentro de sus propias casas, mediante televisores y computadoras. Y viendo cómo avanzan los grandes negocios mundiales del pecado, estimo que tenemos suficiente evidencia como para, sin temor a exageraciones, anunciar enfáticamente que nos estamos acercando vertiginosamente al fin de los tiempos, a los días en que Dios derramará sus plagas sobre los pecados y abominaciones de este mundo, y los hombres estarán tan endurecidos que aún así no se querrán arrepentir de sus homicidios, ni de sus hechizos con drogas, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos, tal como lo dice Apocalipsis 9, versículos 20 y 21. Mis amigos, si el fin de los tiempos se acerca, no solo se debería manifestar el desenfreno moral anunciado, sino también el misticismo, las creencias y las prácticas pseudo-espirituales que les otorguen a las personas una falsa licencia de conciencia para vivir en pecados y pasiones vergonzosas. El apóstol Pablo describió en sus días a ciertas creencias gnósticas como prácticas que tienen cierta reputación de sabiduría en culto voluntario y en disciplinado trato del cuerpo, pero que no tienen valor contra los apetitos pecaminosos del ego humano. Usted lo puede leer en Colosenses 2:23. Y la palabra alimentos en 1 de Timoteo 4:3, bromaton en el griego, en otros textos se traduce como viandas, alimento sólido y comidas. Y al decir que son alimentos que Dios creó, está dando a entender claramente que se trata de carnes de animales. Así que, si los últimos tiempos se acercan, deberían popularizarse corrientes místicas y gnósticas que prohíban dichos alimentos en pos de una pseudo-espiritualidad que les autorice a vivir en pasiones pecaminosas carnales. Así es muy obvio que se promociona
una absurda espiritualidad enseñada por espíritus engañadores. Paradójicamente, aquellos promotores de una vida licenciosa abrazan una nueva espiritualidad que, más allá de la Cuaresma católica y el Ramadán de los árabes, les impone abstenerse de ciertos alimentos y aceptar una diversidad de filosofías y rituales en pos de la paz y la armonía interior. Hoy inculcan conceptos religiosos orientales como budismo, hinduismo, formas modernas de terapia con yoga y consejos de salud y bienestar de la nueva era. Con ritos de comidas, alimentos ofrendados a Krishna y gratitud a la naturaleza, lo antiguo y lo moderno se confunden en una mezcla de creencias que le permiten a esas personas vivir en pecado y en pasiones y al mismo tiempo sosegar sus conciencias eludiendo la persona y la palabra del único Dios creador. Deepak Chopra, afamado médico hindú, popular escritor, amalgamó en su vida y profesión su bagaje científico con las tradiciones curativas hindúes y atendía ya desde años en su elegante clínica de California a muchos famosos como Bill Clinton, Michael Jackson, George Harrison y otros más. Hasta hoy ofrece una medicina integral, no solo buscando el bienestar del cuerpo, sino también de la mente y del espíritu, y de ese modo atiende todo lo referente, entre comillas, a la vida espiritual. Por supuesto, sin meterse en temas como pecado, justicia y juicio, y haciendo uso de conceptos absolutamente disímiles a los de la Biblia. En reportajes suyos que yo he leído en la revista Viva allá por el 24 de agosto de 1997, aconsejaba a toda persona meditar al menos media hora al levantarse y antes de acostarse y hacer ejercicios diarios de yoga, estar en contacto diario con la naturaleza 1 hora por día, no ingerir carne, pero sí muchos vegetales frescos. Y otro consejo de Chopra era los masajes diarios con aceite de sésamo. Unos 30 minutos con un hilo de aceite tibio cayendo sobre la frente para relajar profundamente el sistema nervioso, abrir el tercer ojo, dice él, y dejar la mente verdaderamente en blanco. Por su parte, Madonna, allá por 1998, rogaba que le creyesen que ya no era la misma. Se mostraba más madura y reflexiva, le atribuía esa calma al yoga que practicaba a diario y al que llamaba su nueva gimnasia espiritual. En una entrevista periodística concedida al diario Clarín el 8 de febrero de 1998, se sentaba con postura yoga que mantenía su espalda en perfecto ángulo recto y contaba que en su último disco por aquellos días, en la letra de la canción Swim, mostraba cómo estaba dejando atrás el pasado y cicatrizando heridas. Decía, no puedo cargar estos pecados sobre mi espalda, ya no los quiero cargar más, quiero nadar en el océano, deja que el agua te lave. Luego explicaba que deseaba abandonar viejos sentimientos de culpa y recurría para ello al agua como símbolo de limpieza y de renacimiento. Ahora bien, con sus mantras, platillos, rezos, retiros y prácticas, avanzaba ya desde entonces en el mundo la religión que Hollywood puso de moda, el budismo tibetano. Entre sus filosofías básicas enfatizaban aquietar la mente para alcanzar el estado de vacío perfecto que les llevara más allá del dolor y del deseo, y practicaban y practican el vegetarianismo como forma de respeto hacia todos los seres vivos. Bueno, varias películas y famosos tibetanos confesos han sido factores determinantes para que el budismo haya ganado muchos adeptos en el mundo. El conocido actor Richard Gere, devoto seguidor y amigo del Dalai Lama por aquellos días, el director del cine Bernardo Bertolucci, algunos rockeros, algunos organizadores de conciertos multitudinarios y editores de discos por la causa del Tíbet, el ex entrenador de los Chicago Bulls y de los Lakers, bueno, son algunos de los nuevos iluminados que desde entonces pregonan las supuestas virtudes de estas creencias antiguas. John Travolta afirmaba tener, gracias a la cienciología, las técnicas mentales para solucionar los problemas de la vida. Y Tom Cruise
aseguraba que dichas creencias le libraron de su dislexia. Shirley MacLaine fue una de las primeras en Hollywood en arrojarse a los raudales del conocimiento de la nueva era. Le siguieron Arnold Schwarzenegger, Sean Connery, y hoy ya es incontable el número de los adeptos. En Argentina, Nacha Guevara, Silvia Pérez, Marilina Ross, Piero fueron precursores en Buenos Aires de una repercusión similar que se hizo consumo masivo de los argentinos, mientras por años Andrés Percivale no se cansaba de pregonar, con una continua sonrisa de aparente bienestar, un nuevo estilo de vida y salud con su centro de yoga contemporáneo. En los últimos tiempos, en canales y radios de Buenos Aires, Claudio María Domínguez parecía rebosar de alegría pregonando que somos dioses con infinito potencial y nos explicaba cómo ser felices avanzando día a día por la vida y por las reencarnaciones, superando todo karma y teniendo el control absoluto de nuestro destino y existencia. Cada vez más son los empresarios, profesionales y artistas de todo el mundo que viajaron o viajan a Oriente en busca de experiencias místicas. Regresaron y regresan admirando a algún gurú, fascinados por los ritos y las prácticas, felices de que nadie les haya espantado, como a Félix Pablo lo hizo, hablándoles de justicia, dominio propio y juicio venidero en Hechos 24-25. Claro, volvieron halagados de que nadie les haya molestado, diciendo que el que hace pecado es esclavo del pecado, como dijera el Señor Jesucristo en Juan 8:34, y que la paga del pecado es muerte, como Pablo escribió en Romanos 6:23, y que Jesucristo es el único y suficiente Cordero de Dios que vino a entregarse para pagar por nuestra salvación. Ellos dicen haber aprendido a respirar, dicen ahora controlar sus mentes, hacen gimnasia absorbiendo la energía de la naturaleza, se deleitan en la pureza del agua mineral, aman las plantas y los animalitos. Bueno, han adoptado, tolerando incluso todas las variantes y los contrasentidos, han adoptado formas de espiritualidad, entre comillas, que les permiten sentirse serenos señores de sus propios antojos, sin el Dios verdadero y sin la Biblia, pero en realidad son doctrinas de demonios, esos hábiles aduladores del ego humano. Finalmente consideremos cómo debe proceder un buen ministro de Jesucristo. Mis amigos, la Biblia no condena el vegetarianismo, pero lo desaprueba como valor necesario en la búsqueda de una genuina espiritualidad. Dice Pablo en Romanos 14:17, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. E incluso, dice en Romanos 14:2, que el que solo come legumbres es considerado como un hermano débil. Ahora bien, en cuanto a este tema, casi es por demás decir que el Señor Jesús, lejos de ser vegetariano, comió y compartió comidas como pescado a las brasas, el cordero de Pascuas asado al fuego, y hasta en sus parábolas invitaba a la gente al banquete de Dios con buenos asados de toros y animales engordados. Lo podemos leer en Mateo 22:4. Más allá de esto, un buen ministro de Jesucristo, según 1 Timoteo 4 del 1 al 6, no solo enseña que Dios es creador de todo ser viviente, que todo es bueno para comer y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, sino que también está listo para ofrecer las bases de la verdadera espiritualidad y la segura salvación para todo aquel que las anhela. Aunque era imposible lavar nuestras culpas aún en el más puro e inmenso de los océanos, Dios, el juez de todos, en su infinita misericordia, ha provisto la manera de lavarnos de todos nuestros pecados. Su paz inunda mi alma porque disfruto de su maravilloso perdón eterno en Cristo el Señor. E inconmensurablemente mejor es que su presencia llene de gozo el tremendo vacío que tuve en mi interior por tantos años hasta que conocí personalmente, por la fe, al Señor Jesucristo. Mis amigos, cuando la palabra escrita de Dios satisface toda inquietud intelectual y es el deleite del alma, uno advierte lo inútil y nocivo que es tratar de dejar la mente en blanco.
Leer y entender la Biblia es conocer y entender al Dios Altísimo. Meditar en ella en forma consciente y razonada es uno de los deleites más grandes del alma humana. Cuando uno toma debida cuenta de lo que significa que la sangre de Cristo, derramada en la cruz en aquella jornada oscura en el sacrificio en Jerusalén, cuando uno toma debida cuenta que esa sangre limpia nuestras conciencias de obras muertas, con renovada solemnidad disfruta de sus garantías y con genuina gratitud determina servir al Dios vivo por el resto de su existencia. Finalmente, mis amigos, más allá de la obra de cualquier iluminado gurú, cualquier filósofo y maestro, la tumba vacía de Jesucristo y el hecho histórico, real de su resurrección, ponen sobre su persona el sello eterno de la victoria sobre la muerte y publican la esperanza de vida eterna para todo mortal pecador que en él confía. En estos tiempos, la nueva mística popularizada de aquellos que pretenden justificar sus bajas pasiones y acallar sus conciencias con rituales endebles, esa nueva mística, en vez de llevar a las personas a la verdadera espiritualidad, las están llevando a la destrucción. Mis amigos, esa es otra triste señal de advertencia que tenemos, evidencia de que los días de falsa piedad, fornicación y endurecimiento de las personas se acercan rápidamente. Sin dudas, las terribles jornadas del fin de los tiempos se acercan inexorablemente. Refúgiate, mi amigo, en Jesucristo el Señor y Salvador. Gracias por escucharnos y apoyarnos con sus oraciones. Escríbanos a semillasalaire@misionweb.net. Le esperamos en nuestro próximo programa, según la buena gracia de Dios.